Hola mis amigos de Latinoamérica, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre todos los procesadores de audio de Taramps. Aquí tenemos los tres modelos de procesadores de SIPs de Taramps que tienen 4 canales. Entonces tenemos aquí el Pro 2,4S, el Pro 2,4D y aquí el Pro 2,4BT. Y también tenemos aquí el modelo de 6 canales, el Pro 2,6S y de 8 canales, el Pro 2,8S. De todos estos modelos, todos ellos tienen características muy acerca de sus ajustes, pero algunas diferencias. El Pro 2,6S es el modelo más antiguo. No tiene la entrada de baja impedancia, solamente la entrada RCA. Todos los otros modelos, Pro 2,8S, Pro 2,4S, Pro 2,4D y Pro 2,4BT tienen entrada de baja impedancia para uso en los estéreos originales y entradas RCA. Otro punto, también hablando sobre las entradas, todos ellos que tienen entrada RCA, los modelos Pro 2,4S, Pro 2,4D y Pro 2,6S tienen su entrada de 0,2 hasta 2,2 voltios, pero no tienen ajuste de ganancia de entrada manual aquí en la propia entrada. Pero los modelos Pro 2,4BT y el modelo Pro 2,8S tienen sus entradas RCA que van desde 0,2 voltios hasta 9 voltios con ajuste de ganancia. Muy importante para quien quieres un sistema donde voy a entrar con señales de audio más altos, con voltaje más alta, ¿ok? Aquí también otro punto importante, los modelos Pro 2,8S, Pro 2,4BT, Pro 2,4D y Pro 2,4S tienen aquí su input clipping, que indica directamente cuando se satura la entrada de señal de audio, muy importante, ¿ok? Entonces todos ellos aquí, del 8, del 4, todos ellos tienen. El Pro 2,6S, como es un equipo un poco más antiguo, no tiene este ajuste, ¿ok? Otro punto muy importante cuando hablamos sobre los RCAs, sobre su estructura. Todos ellos que tienen entrada de baja impedancia tienen remote in para encender el equipo y remote out para poder encender equipos. ¿Por qué tiene out? Porque tengo aquí la entrada de baja impedancia, que es muy importante cuando voy a usar en estéreos originales, donde enciendo la radio original y aquí tengo un señal remote para armar los equipos 12 voltios como amplificadores, como ecualizadores o otros equipos que quiera usar. Entonces tengo aquí una salida remote para hacer este accionamiento, ¿ok? Otro punto también muy importante, todos los procesadores de audio que tienen 4 canales tienen una característica muy importante. Aquí tenemos 8 RCAs, pero de los 8 RCA tenemos en pares el canal 1, el canal 2, el canal 3, el canal 4. Aquí muy importante, los dos son iguales, los dos son iguales, los dos son iguales, los dos son iguales. El mismo señal tenemos en los dos, no tenemos izquierdo-derecho, no. Para hacer izquierdo-derecho, como en otros vídeos que ya hablé, tengo que hacer el señal en el canal 1 ser izquierdo, el canal 2 ser derecho, por ejemplo.
por el enruteamiento de audio que tenemos aquí en los ajustes, ¿ok? Ya en los procesadores con más canales, como el Pro 2,6S, tengo aquí 6 RCAs, entonces cada uno es un canal de salida independiente. Entonces puedo ajustar de la manera que quiero. Y el procesador de audio Pro 2,8S, tengo 8 RCAs, donde tengo cada uno independiente, donde puedo ajustar de la manera que quiero. Entonces, un izquierdo, dos derechos, sin problemas. ¿Ok? Todo esto ajustado por medio del ajuste de enruteamiento de audio. ¿Ok? Otro punto muy importante, todos ellos tienen ajustes de enruteamiento de audio. Tenemos crossover, tenemos fase, tenemos limitador, tenemos ecualizadores. Y algunos de ellos, como 8S y 6S, tenemos sistemas de hacer clones de los canales. Muy importante porque tenemos muchos canales. Un punto muy importante, los procesadores de audio Pro 2,8S y el Pro 2,4D tienen su limitador un poco diferente. En todos ellos tengo el limitador en RMS, el limitador más común, pero en los dos tengo también la posibilidad de uso del limitador de pico, muy importante para sistemas de altísima performance, para las competencias, para los chipeos. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una serie de procesadores que tienen características muy acerca y que tienen aquí características muy importantes. Y este aquí, el Pro 2,4 BT, que no tiene pantalla, es el único en este momento que tienen todos sus controles hechos por medio de una aplicación en su mobile. Entonces tiene todos sus ajustes a tu mano. Muy importante que este mismo aplicación puede controlar hasta 4 procesadores al mismo tiempo. Entonces puedo hacer el ajuste de un, cambiar para otro, cambiar para otro, cambiar para otro. Entonces puedo poner 4 procesadores de este en mi mobile y hacer los ajustes y mantener la memoria, mantener todos los ajustes a mi mano de la manera que quiero en 4 procesadores. Muy, muy importante para sistemas grandes y sistemas donde tengo muchos canales disponibles, ¿ok? Y con la antena tengo un alcance muy grande de este sistema, ¿ok? Como vimos, es una línea completa de procesadores de audio que van desde 4 canales hasta 8 canales para diversos usos adentro de un sistema de sonido automotriz. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.